En la literatura de horror o gótica, el exponente por excelencia del género es el vampiro, ser maligno y monstruoso que subsiste por beber la sangre de sus víctimas. El monstruo debe su masificación al cine y a este medio también debe su imagen estereotipada. Pero el vampiro es, sobre todo, una creación literaria. Ha tenido una evolución narrativa que aún continúa por las nuevas historias publicadas en los últimos tiempos. Los upires, palabra eslava, como también son conocidos los vampiros, ya eran mencionados en la mitología de los pueblos antiguos, como Sumeria, Egipto, India, Grecia y Roma. En estos dos últimos lugares, los vampiros tenían forma híbrida, mitad mujer, mitad animal. En Roma se les llamaba larvae, muertos parásitos que absorbían el alma de los vivos. En la Edad Media, vampirismo, peste y oscurantismo religioso se tomaron de la mano y la forma física del monstruo cambió para humanizarse. El Nosferatu, o no muerto, salía de su tumba para atacar a los seres vivos. Según las leyendas, su cuerpo se hinchaba de manera horrorosa después de absorber la sangre de sus víctimas. Los juglares y baladistas populares comenzaron en esa época a cantar y narrar historias que tenían como protagonista al vampiro. Entrado el siglo XVIII y ante la expansión de la superstición sobre la existencia de estos seres, se trató de contrarrestar esa influencia con la publicación del libro Disertación sobre los revinientes en cuerpo, los excomulgados, los upires o vampiros, escrita en 1751. La obra, producto de un monje benedictino, Agustín Calmet, en la que se señalaba que no existían los vampiros, aportaba unas pruebas producto de sus investigaciones realizadas en Europa Central. Paradójicamente, en lugar de anular la creencia, la aumentó. El vampiro literario tuvo su origen a fines del siglo XVIII, cuando abandonó la tradición oral y fue adoptado por el romanticismo. La poesía fue el vehículo para narrar sus aventuras. El alemán Gottfried Burger fue el encargado de escribir el primer poema sobre un vampiro, titulado Leonor. Trata sobre un ser espectral que lleva a su novia, Leonor, al mundo de los muertos, después de que ésta renegara de Dios. Esta temática fue seguida por varios autores, en los que primaría la figura masculina como representación del vampiro y la línea argumental estaría marcada por el romance o amor imposible entre dos personajes. Dotaron al mito vampírico de los ingredientes de amor y muerte, Eros y Thanatos, acorde con la corriente literaria del movimiento romántico. El poeta Johann Wolfgang Goethe, con su poema La novia de Corinto, escrito en 1797, convirtió al vampiro en una mujer. Introdujo en su poema la lucha entre la razón y la superstición. Otros autores, como Matthew Lewis, Robert Southey y John Keats, mantuvieron esa misma línea argumental. Esa vena romántica se trasladó a la novela cuando en Villa Deodati, Suiza, en 1816, surgió la primera obra vampírica de ese género literario escrita por John William Polidori, titulada El vampiro, escrita en 1819. En ese mismo lugar nació otro monstruo famoso, Frankenstein, creada por Mary Shelley. Las dos obras dieron origen a la popularización de la novela gótica, expresión artística que rechaza la belleza formal del romanticismo, buscando explorar las zonas más retorcidas de la humanidad. El vampirismo es una metáfora de la rebelión del hombre contra la voluntad divina de la muerte. Es su deseo de vivir eternamente alimentándose de la esencia de la vida, que es la sangre. Sheridan Le Fanu le agregó ambigüedad y erotismo en Carmilla, escrita en 1871, historia que roza sutilmente el lesbianismo, pero el escritor irlandés Bram Stoker, con su novela Drácula, realizada en 1897, dio la imagen final al vampiro, al convertirlo en un aristócrata de buen vestir, modales refinados e imagen sensual que oculta su perversión y gusto insaciable por la sangre de sus jóvenes víctimas, bellas damas de la Inglaterra victoriana. La obra de Stoker encasilló al vampiro durante la mayor parte del siglo XX. La mayoría de autores mantuvieron esa línea argumental con pocos cambios, con excepción de la novela de Richard Matheson, Soy leyenda,
escrita en 1954, que identifica el vampirismo más como una enfermedad producida por un virus que como algo diabólico y que terminará acabando con la raza humana en un futuro apocalíptico. Stephen King, con su obra El fantasma de Salem, realizada en 1975, no se apartó del esquema clásico. En este mismo apartado está Anne Rice, que con su novela Entrevista con el vampiro mantiene el clasicismo del personaje, agregando la variante de mostrarlo como un ser torturado que reniega de su condición de no muerto. El vampiro en el siglo XXI, el nuevo siglo, ha aportado elementos en la evolución del monstruo que lo ha popularizado a extremos insospechados. Y eso se debe a la pluma de una estadounidense, Stephanie Meyer, quien con su saga Crepúsculo presenta unos vampiros bellos y juveniles que se han convertido en los ídolos de los adolescentes, quienes esperan ansiosas las aventuras de amor entre el vampiro Edward Cullen y la mortal Bella Swan. Otra novela éxito de ventas es Déjame entrar, del sueco John Ajvik Lindskog, una mirada al mundo vampírico, pero desde la perspectiva de un niño que se enamora de una vampira. Y está también la saga Nocturna, del director de cine Guillermo del Toro, escrita a dos manos con Chuck Hogan, que remite a la visión original del mito, presenta al vampirismo como una especie de cáncer que carcome el cuerpo de su víctima, convirtiéndolo en una especie de mutante sedienta de sangre. Esta obra tiene a Nueva York como escenario de una pandemia vampírica que amenaza la existencia de la raza humana. El propio Del Toro ha preferido presentar al vampiro como un ser repugnante y espantoso, más parecido a Nosferatu que a los personajes apolíneos de Meyer. Incluso el sobrino bisnieto de Bram Stoker, Dacre Stoker, parece seguir los pasos de su antepasado. Escribió la novela Drácula, el no muerto, que es una especie de continuación de la novela original. Es así que el vampiro, de una u otra manera, en la vertiente literaria, ha ido mutando cada vez más y adaptándose a los gustos del público contemporáneo. Veremos hasta qué punto llega esta vampírica evolución.